Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a terminar con esta explicación del primer punto de la tarea 1 de cálculo diferencial, que tiene que ver con los puntos de corte con los ejes de las funciones. En este caso vamos a mirar y vamos a iniciar con la función racional 3x más 1 sobre menos 5x más 2. Hay que anotar dos cosas que son importantes acá. Cuando nosotros vamos a hablar de puntos de corte con los ejes, debemos entender lo siguiente, que hay dos condiciones que debemos establecer para poder determinar dichos puntos de corte. La primera condición es esta: si x es igual a 0, lo que estamos determinando o lo que estamos buscando son los cortes con eje Y. ¿Sí? Ahora, si lo que nosotros, si la segunda condición es que y sea igual a 0, entonces el corte que estamos buscando va a ser con el eje x. Entonces, estas son las dos condiciones que nosotros debemos establecer al momento de calcular los puntos de corte con los ejes de cualquier tipo de función. Entonces vamos a iniciar con los puntos de corte con el eje y. Entonces, si vamos a buscar los puntos de corte con el eje y, vamos a hacer que x valga 0. ¿Qué significa eso? Que esta función la vamos a evaluar en x igual a 0. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Primer punto, entonces vamos a tomar f de 0 igual 3 por 0 más 1 sobre menos 5 por 0 más 2. Y vamos a resolver como ya todos lo sabemos, teniendo en cuenta que al multiplicar por 0 pues nos va a dar 0. Y al resolver, aquí vamos a tener que esto nos va a dar 1 medio. O equivalente a 0.5 si lo quisiéramos representar como una cantidad decimal. Aquí, ¿qué es lo que podemos concluir? Que la función f de x, entonces f de x, tiene un punto de corte en y igual a 0.5. ¿Listo? Ahí ya tendríamos nosotros nuestro primer punto de corte. Ahora, para determinar el punto de corte con el otro eje, entonces deberíamos aplicar la segunda condición, que versa que y debe ser igual a 0. En este caso, ¿quién es y? Recordemos que f de x es igual a y. En ese sentido, vamos a escribir esta función, pero entonces en vez de f de x vamos a decir que 0 es igual a 3x más 1 sobre menos 5x más 2. ¿Cuál es el objetivo acá? El objetivo aquí es despejar la variable x. Entonces, este denominador, menos 5x más 2, va a pasar a multiplicar al otro lado y nos va a quedar 0 por menos 5x más 2 igual a 3x más 1. Al multiplicar esta expresión de la izquierda nos va a dar que 0 es igual a 3x más 1. Y vamos a despejar la x, el 1 que está sumando pasaría a restar. Y el 3 que está multiplicando pasaría a dividir. Y acá tendríamos nosotros nuestro punto de corte con el eje x. Ahora, esta es la representación fraccionaria. Si lo quisiéramos expresar como número decimal, pues eso sería 0,3 periódico. ¿Bien? Entonces, diríamos que f de x tiene un punto de corte en x igual a menos 0.3 periódico. Vamos a verificar esto. Vamos a mirar entonces por un momento la gráfica de la función racional y vamos a corroborar esto que estamos mencionando. Entonces, observen aquí, tenemos la siguiente situación. Miremos, el punto de corte con el eje y. Miren que había dicho que era 0.5, un medio. Entonces aquí tenemos un medio que será el punto de corte con el eje y. Y para el caso del corte con el eje x, entonces aquí tendríamos este valor que sería menos 0.3 periódico. Con lo cual corroboramos que los cálculos realizados corresponden a los puntos de corte. Ahora, miremos esta otra función, la función radical.
De igual manera, entonces, vamos a establecer el primer paso. Entonces, ¿qué pasaría si x es igual a 0? Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función en 0. Entonces, g de 0 es igual a la raíz de 7 por 0 menos 6. Y, pues acá entonces diríamos que 7 por 0 es 0 menos 6. Y al final tendríamos la raíz cuadrada de menos 6. Y aquí atentos a esto. Cuando tenemos la raíz cuadrada de una cantidad negativa, lo que vamos a concluir es que la función g de x, ¿sí?, no tiene corte o punto de corte con eje y, ¿vale? El hecho que aparezca esa raíz negativa es lo que significa que la función no va a tener punto de corte con el eje y. Eso no tiene que ser ningún tipo de problema. Ahora, miremos entonces y analicemos los puntos de corte con el eje x. Entonces vamos a ir a la segunda condición. Y es que y, o sea, g de x debe ser igual a 0. Entonces 0 es igual a la raíz de 7x menos 6. Entonces, como está aquí a la derecha en una raíz cuadrada, pues vamos a elevar al cuadrado aquí, en ambos casos, para quitar la raíz. Entonces tendríamos esa situación, pues aquí nos va a dar 0. Este 6 que está restando lo voy a pasar a su correspondiente lado a sumar. Entonces sería 6 igual a 7x. Y el x que está multiplicando, el 7 que está multiplicando la x va a pasar a dividir. Y entonces nosotros tendríamos esa representación en número fraccionario, pero si nosotros quisiéramos usar la representación decimal, básicamente lo que podríamos decir que 0,85 sería el punto de corte con el eje x. Bien, entonces aquí podríamos concluir que g de x tiene corte o punto de corte en x igual a 0,85. Vamos a verificar eso en GeoGebra. Entonces ocultamos esta función y miramos. Y observemos que esta función, noten ustedes que no está tocando al eje y, que era la conclusión, no tenía puntos de corte con eje y, pero sí tiene un punto de corte con el eje x y es el valor que mencionábamos ahorita, 6 séptimos o su equivalente 0,85. Bien, entonces ahí corroboramos ya esta información. Ahora, miremos en este caso la función cuadrática. Para la función cuadrática, o bueno, en este caso particular, cualquier función polinómica, lo mismo, vamos a realizar las dos condiciones. ¿Qué pasaría si x es igual a 0? Entonces sería h de 0 igual 4 por 0 al cuadrado menos 6 por 0 menos 3. Y pues al realizar todas estas multiplicaciones, aquí sabemos que es 0, aquí es 0, por lo tanto nos queda menos 3. Y de esta manera concluimos que h de x tiene un punto de corte en y igual a menos 3. Ahora, apliquemos y pongamos en práctica la segunda condición. La segunda condición entonces va a establecer que debo decir que y es igual a 0, o sea, h de x igual a 0. Entonces 0 es igual a 4x al cuadrado menos 6x menos 3. Y vamos a despejar la x. Resulta que para despejar la x en este tipo de funciones, lo que nosotros vamos a hacer es, entonces, en este caso, esta función cuadrática, tendríamos que usar la fórmula cuadrática para aplicar ¿qué? Para poder despejar la variable x. Entonces aquí recordemos algo. La fórmula cuadrática, entonces me establecería que debo conocer quién es el término a, quién es el término b y quién es el término c. Recordemos que a es el término, el coeficiente que está con la x cuadrada, b el coeficiente de la x lineal y c es el término independiente. Y debemos aplicar la siguiente fórmula. Menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo esto dividido sobre 2a. Bueno, entonces tomemos los valores de a, b y c y reemplacemos de manera que podamos hallar
el resultado correspondiente. Entonces x es igual a menos b, o sea, menos 6 más o menos la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que es 4, por c, que es menos 3. Bien, todo esto dividido sobre 2 por 4. Bien, entonces podemos continuar acá. Menos por menos, aquí en esta partecita, pues nos va a dar más o menos. 6 al cuadrado va a dar 36. 4 por 4 por 3, menos por menos da más, ¿sí? Porque tenemos que multiplicar este menos con el menos de menos 3. Entonces nos va a dar más. 4 por 4, 16. Y 16 por 3 vamos a dar 48. ¿Listo? Todo esto dividido sobre 2 por 4, 8. ¿Listo? Entonces 6 más o menos. Si sumamos 36 y 48 nos va a dar 70, 84 sobre 8. Cuando ya tenemos que determinar la raíz cuadrada de ese número, entonces lo que sigue es separar la respuesta positiva de la respuesta negativa. Entonces vamos a decir, x1 es igual a 6 más o menos la respuesta positiva en este caso de la raíz cuadrada de 84 es 9.16. Entonces 9,16 sobre 8. Y x2 sería la respuesta negativa. 6 menos 9,16 sobre 8. Y vamos a resolver en cada uno de estos casos la operación de la fracción. Entonces sumamos nosotros 6 más 9.16 y el resultado lo dividimos entre 8. Y eso nos va a arrojar un valor de 1,89. Y aquí tendríamos, este sería nuestro primer punto de corte. Y para el otro caso, entonces tendríamos 6 menos 9.16 y lo vamos a dividir entre 8 y nos va a arrojar como resultado x2, que es igual a menos 0,39. Y ya tenemos los dos puntos de corte con el eje X. Corroboremos esto en GeoGebra. Entonces, miremos acá la función. Miren aquí estos puntos. Entonces aquí tendríamos este punto que corresponde a menos 0.39, ¿sí? Acá menos 0.39 y este otro valorcito, miremos acá qué fue lo que nos dio. Entonces decíamos que era 1.89 y miren que 1.89, pues ahí ustedes podrán observar, es un valor que se acerca a el número 2. ¿Listo? Mis estimados estudiantes. De esa manera nosotros entonces ya podemos determinar cómo calcular los puntos de corte con los ejes. Recordemos que hay dos condiciones. X debe valer 0 para el corte con el eje Y y debe valer 0 para el corte con el eje X. Muchas gracias. Cordial saludo.